El día de hoy vamos a estar leyendo la palabra en Génesis 25, 24 en adelante, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: cuando se cumplió sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Llamaron su nombre Esaú. Después salió el hermano, trabada su mano al carcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en casta, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú al campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Amén. El día de hoy oramos al Señor para que Él toque sus corazones con su palabra. Amén. Y el tema del día de hoy es la familia. Y cuando pensamos acerca de la familia, amén, si leemos la palabra, en el principio el Señor creó una familia. Primeramente en la creación Él creó todo lo que una familia iba a necesitar, todo lo que el hombre iba a necesitar. Él creó las plantas, los animales, Él creó todo. Y después que todo ya estaba listo, Él puso al hombre, creó al hombre, pero ya estando todo listo. Entonces, desde el principio vemos que el Señor creó la familia, y uno de los propósitos que el Señor creó la familia es para que le sirvieran a Él. Amén. Y cuando pensamos también en familia, hay diferentes tipos de familias. Hay familias, en una familia siempre hay un padre, una madre, y hay familias que son pequeñas, hay familias que son grandes. En este caso vamos a hablar de la familia de Jacob, la familia de Jacob. Okay. La familia de Jacob. Y como dice la palabra del Señor, que en la familia de Jacob, su padre era Isaac. Isaac era el padre. Isaac tenía a su madre, que era Rebeca. Y tenía a su hermano que se llamaba Esaú. Esaú. Y la palabra del Señor dice que en esta familia, pues como podemos ver, habían dos hermanos y eran gemelos. Ellos nacieron el mismo día, pero uno nació primero, y el que nació primero fue Esaú. Y después de Esaú venía Jacob, dice, agarrado del carcañal. Jacob nació segundo. Y en esos tiempos, la persona que nacía primero le daban ciertos privilegios. Tenía privilegios diferentes a los otros. Y entonces dice que uno de los privilegios era la primogenitura. El que nacía primero tenía más privilegios. Y algunos de los privilegios eran privilegios materiales, pero también privilegios espirituales, que el padre antes de morir le daba la bendición al primer hijo. Y entonces, en este caso, el primer hijo era Esaú. Y también, como estábamos leyendo, la historia dice que Esaú, cuando nació, él era rubio, era bello, era hermoso, y tenía muchos vellos en su cuerpo. Y Jacob era diferente. Una de las características de Esaú era que a Esaú le gustaba cazar. Le gustaba salir y cazar a los animalitos para comer, porque en ese tiempo comían de lo que cazaban, comían de los animalitos. Y entonces
Pero Jacob era muy diferente porque él no tenía esas habilidades para él salir y cazar con el arco, sino que él era diferente. Él le gustaba estar en la casa, ser pacífico y le gustaba cocinar. Y todas las personas en la familia son diferentes, así como Esaú era diferente, Jacob era diferente. Todos tenemos características y habilidades diferentes. A algunos les gusta como cocinar como Jacob y a otros les gusta hacer otras cosas como Esaú. Y entonces la palabra dice que el padre de Jacob, el cual es Isaac, amaba más a Esaú, tenía esa preferencia por Esaú porque Esaú salía y cazaba y el padre comía de eso, la familia comía de eso, entonces él proveía alimento a la familia porque traía la casa para ellos. Pero Jacob, como había dicho anteriormente, él le gustaba pasar más tiempo en la casa, cocinaba, era tranquilo y la mamá de Esaú lo amó más a él. Entonces, como podemos ver aquí, en esta familia había preferencias. Y en esta familia, como dije, había preferencias. Y preferencia es cuando un padre o una madre quiere más a uno de los niños que a otros o tiene preferencias por uno más que por otro. Y entonces demuestra más amor por uno que por el otro. Y la preferencia no es buena. Porque los niños, aunque son pequeños, ellos se pueden dar cuenta. Ellos son muy inteligentes y ellos pueden ver cuando los padres prefieren a uno más que el otro. Y eso puede crear cosas en ellos, puede crear rencor, puede crear envidias. Y entonces el Señor creó la familia para que todos nos amáramos de una misma manera, para que los hermanos se amen de una misma manera, para que los padres amen a sus hijos de una misma manera. Entonces, no hay cabida para la preferencia, porque la preferencia puede causar muchos problemas. Los padres tienen que mostrarle a sus hijos que los aman de la misma manera. Y en esta ocasión, pues, podemos ver que Esaú amaba más a Isaac y Rebeca amaba más a Jacob. Porque como había mencionado, Esaú salía a cazar y traía de la casa y proveía para la familia. Y Jacob se quedaba en la casa con la madre, era pasivo y a él le gustaba cocinar. Entonces se fue creando esa preferencia de la madre por Jacob y de Isaac por Esaú. Y entonces, uno de los privilegios que tenía el primer hijo, el hijo mayor, el que naciera primero, era la primogenitura. Y la primogenitura eran beneficios espirituales, como había dicho antes, pero también materiales. Y dice, pues, que la primogenitura le pertenecía a Esaú, porque él había nacido primero. Y entonces, parece que Esaú no le tomaba tanta importancia a esta bendición de la primogenitura porque era una bendición y el hijo mayor tenía esos privilegios y entonces él no le tomó importancia a él ser el hijo mayor. Usualmente en una familia cuando el hijo es el hijo mayor es el que ayuda más a los padres y como es mayor aconseja a sus hermanos, pero en esta ocasión Esaú no tomó en cuenta que él era el hermano mayor. Entonces dice que un día cuando Jacob estaba cocinando, porque a él le gustaba cocinar, entonces dice que Esaú vino de cazar, vino de hacer lo que a él le gustaba y vino cansado. Y cuando él vino cansado, dice que miró a su hermano Jacob y Jacob estaba cocinando. Y vamos a pretender que este es donde estaba cocinando Jacob. Este es el fuego y aquí está la olla donde estaba cocinando Jacob. Y dice que Jacob estaba cocinando de un guiso rojo. Y seguramente que estaba muy rico. Y el otro vino con mucha hambre. Pónganse a pensar ustedes cuando ustedes vienen de la escuela y vienen con mucha hambre y ustedes miran a su mamá que está cocinando y le dicen, mami, tengo hambre, por favor dame de comer.
Así vino Esaú, vino con mucha hambre y le dijo a su hermano, dame de ese guiso rojo que tú tienes, porque tengo mucha hambre. Y entonces Jacob, cocinando, él le dijo, yo te voy a dar del guiso rojo, pero tú me tienes que vender tu primogenitura. A cambio del guiso, tú me vas a dar los privilegios que tú tienes por haber nacido primero. Y entonces Esaú dijo, sí, yo me voy a morir. ¿Para qué yo quiero la primogenitura? Y entonces dice que quedaron en ese acuerdo. Pues entonces Jacob le sirvió del guiso a Esaú y Esaú comió del guiso rojo. Si podemos ver, Esaú no tomó esos privilegios que él tenía, no los tuvo en cuenta, no les tomó mucha importancia. Muchas veces el Señor nos da muchos privilegios, porque todo lo que nosotros tenemos es por la gracia del Señor, y Él nos da muchas cosas y Él nos da muchos privilegios, y nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor. Tenemos que agradecer por todas esas bendiciones que el Señor nos da. Entonces Esaú, pues él dijo, ¿para qué yo quiero la primogenitura? Está bien, dame la comida, lo que yo tengo es hambre en este momento. Y entonces quedaron en ese acuerdo. Y dice que ya el padre de Jacob y Esaú estaba a punto de morir. Él ya estaba anciano. Y entonces dice que Isaac le dijo a Esaú, ve y caza y prepárame un guiso para que yo coma y te daré la bendición. Y entonces dice que Esaú salió al monte, salió a cazar para que le pudiera preparar ese guiso. Pero Rebeca escuchó lo que Isaac estaba diciendo y ella le dijo a Jacob, ve y trae un cabrito de los que tenemos y yo lo voy a cocinar y tú se lo vas a llevar a tu padre y vas a pretender que tú eres de Esaú para que tú obtengas esa bendición que le pertenece al hermano mayor. Y entonces dice que él fue y trajo el cabrito y lo cocinaron y de ese mismo cabrito Rebeca y Jacob, pues Rebeca le puso esos pelos del cabrito a Jacob, porque como vimos en la palabra, Esaú una de las características de Esaú era que él tenía muchos vellos y el padre ya estaba un poco ciego porque ya estaba mayor. Entonces, pues cuando él le diera la bendición, él lo iba a tocar, y si lo tocaba y no tenía esos vellos, esos pelos, se daría cuenta que no era Esaú, sino que era Jacob. Y entonces dice que le pusieron esos pelos del animal y él fue y le llevó el guiso. Y entonces dice que cuando le llevó el guiso, el padre comió de ese guiso y lo tocó y él pensaba que era Esaú, él no sabía que era Jacob, y entonces le dio la bendición. Y cuando llegó Esaú con la casa, con el guiso para el padre, listo para que le dieran la bendición, ya el padre se la había dado a Jacob, y cuando él se dio cuenta, él se enojó mucho, en él entró mucho rencor, y él dijo, solo esperaré que mi padre muera y entonces yo me vengaré, porque entró un odio en él. Un odio que no debería estar en él, y una acción que Jacob tampoco debió haber hecho, tal vez, porque se hizo pasar por su hermano. Y entonces creó un odio. Ya no era la familia que tenía que ser, no era una familia donde los hermanos se amaban. Muchas veces eso pasa en la familia, los hermanos se enojan, no se aman, por ciertas cosas, por ciertos problemas se distancian y ya no están juntos, y eso no debería ser así. Tenemos que pedirle al Señor que ayude a nuestra familia, que una a nuestra familia, que nos amemos más los unos a los otros, y que los padres amen a sus hijos de la misma manera, y que sea una familia que adore al Señor. Y como miramos en esta familia, lo que pasó causó un problema. Pero
por la gracia de Dios, Él perdonó a Jacob y entonces perdonó todo lo que había pasado. Se perdonaron después, al pasar los años, se perdonaron los hermanos. Ya no había ese rencor porque el Señor quitó ese rencor de ellos. Y entonces tenemos que pedirle al Señor que si hay rencor en nuestras familias, si hay preferencias en nuestras familias, que el Señor sea quitando eso y que seamos una familia donde nos amemos todos y todos juntos sirvamos al Señor. Y porque el Señor es bueno con nosotros, aunque en los tiempos de antes al hermano mayor le daban la bendición y tenía más privilegios, nosotros tenemos los mismos privilegios ante los ojos del Señor, porque Él nos ha dado los mismos privilegios porque todos somos sus hijos. Porque Él pagó, Jesús pagó el precio, Jesús murió por nosotros. Y al Jesús pagar el precio, nosotros somos hijos del Señor y tenemos los mismos privilegios. El Señor nos ama a todos de la misma manera. El Señor no tiene preferencia de uno o del otro, sino que Él nos ama iguales. Y así también tienen que ser las familias, se tienen que amar de la misma manera. Muchas veces cometemos muchos errores, pero el Señor nos ama y Él nos perdona. Él perdonó a Jacob y se perdonaron entre ellos mismos y se amaron, pero eso fue por la misericordia del Señor, porque el Señor les ayudó a que se perdonaran. Y así quiere el Señor que nosotros nos amemos, que nos perdonemos y que también apreciemos esas bendiciones que el Señor nos da, porque todo lo que nosotros tenemos es porque el Señor nos los da. Y entonces recordemos que el Señor nos ama y que Él nos bendice por su amor y por su misericordia, y que tenemos que ser una familia que ama al Señor, que adora al Señor y que se aman entre nosotros mismos, entre la familia. Que el Señor les bendiga y los espero en la siguiente clase. Amén. Espero que esta clase haya sido de bendición para ustedes. Dios les bendiga.